1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuentemente diagnosticado entre los varones. Sí, acá en Colombia. Sí. Una cifra que podría ser mucho menor si más hombres se realizaran con responsabilidad el examen de antígeno prostático y, especialmente, el tacto rectal. Y al entrar yo puedo tocar la parte posterior de la próstata. En el momento tengo el cáncer de próstata. La peor próstata de esta maqueta es la 6. Sí, que está indurada completamente. ¿Por qué este examen sigue generando tantos miedos y prejuicios? Que ya la ciencia creo que ha avanzado demasiado para tener que ir a ponerle la parte rectal a otra persona que de pronto se enamora y no le da el besito a uno. El cáncer de próstata no es un chiste. Fue el descuido lo que me llevó a tener el cáncer. Que eso solo para las mujeres, que porque para un hombre no se le pueden hacer, que porque si no termina siendo gay. Puede uno quedar descaderado o que le gusta esa vaina o alguna así. Este era mi chorro antes de la orina, como orina cualquier hombre normalmente, y ahora así. Tenía metástasis en huesos, ya empezó a orinar sangre y lo meten a cirugía. Con la voz de urólogos, oncólogos, 1 de cada 10 hombres sin historia familiar de nada puede desarrollar un cáncer de próstata. pacientes y viudas, Ya empezaron también a ser más frecuentes los dolores de la metástasis en huesos. Es de las cosas denigrantes de la sonda, porque usted se cohíbe de salir a cualquier lado, porque usted tiene que andar con su talerito aquí de la orina colgando. le damos información crucial sobre una enfermedad, muchas veces asintomática, que podría tocar a su esposo, padre, abuelo o a usted. Buenas noches. Es un tratamiento que muchos hombres preferirían no hacer, el chequeo de la próstata. Pero tarde o temprano es necesario. La razón es sencilla. El cáncer de próstata se acaba de convertir en el cáncer que más mata a los hombres, superando el de páncreas, pulmón y otros. La pregunta es, ¿cómo evitar convertirse en otra víctima? Haciendo el chequeo. Pero cuando muchos hombres se enteran de que ese chequeo involucra el tacto rectal, surge el rechazo por la incomodidad que esto puede generar. Las consecuencias de no hacer la revisión de próstata para determinar si existe un riesgo de cáncer pueden ser mortales. Y detrás de cada muerte está el rostro de una familia adolorida. Como parte de una campaña de Caracol Televisión y la Fundación Santa Fe para concientizar al público sobre este tema, Diego Bauque nos trae la siguiente investigación. Mayor porcentaje de detección de cáncer de próstata. Antes de cruzar la puerta hacia un asunto tan delicado como el cáncer de próstata, es imprescindible tocar un tema relacionado y que sigue rodeado de mitos, burlas y temores. La mayoría de la gente piensa que el tacto rectal es un procedimiento que es doloroso, que es demorado, que va a tener que ver con una disminución de la hombría, hacer que las personas disminuyan en su futuro el desempeño sexual o cosas por el estilo. Uno tiene que entender que es un procedimiento rápido, fácil. Que eso solo para las mujeres, que porque para un hombre no se le pueden hacer, que porque si no termina siendo gay. El tacto rectal es muy importante y este fue un tabú por muchísimos años. El señor Manotas, claro. El tacto rectal es una gran herramienta para el urólogo. Que ya la ciencia creo que ha avanzado demasiado para tener que ir a ponerle la parte rectal a otra persona que de pronto se enamora y no le da el besito a uno. Pero hay gente que dice, no, pues ese tacto rectal ya eso es como del siglo pasado. Realmente no hay nada que haya reemplazado el tacto rectal. No, o sea, para usted es súper confiable el tacto rectal. El tacto rectal es lo primordial Para eso. ¿Para usted la machera el tacto rectal? Para todos los urólogos. No, se me hace como ridículo. La mayoría de las veces cuando uno le hace el tacto rectal a una persona dice, ¿eso era todo? ¿Dolió o cómo lo sintió? De la emoción ni supe. Los tres médicos que acaban de ver sostendrán este reportaje.
son reconocidos urólogos y oncólogos del cáncer de próstata en Colombia. Aquí está la próstata, aquí está el recto, aquí está la vejiga. Juan Ignacio Caicedo es jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe y presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Robótica. Es una próstata muy grande, ¿no? De oncología. William Quiroga Matamoros es el jefe del Servicio de Urología Oncológica del Hospital Militar. Es cirujano con 33 años de experiencia. Todavía existen tabús para consultar para el cáncer de próstata, todavía le tienen miedo al tacto rectal. Y cerramos con el doctor Camilo Guidelman Cuevas, urólogo de la Clínica Marley y con especialización en cirugía robótica. La próstata es el único órgano interno que se puede tocar desde fuera y esto precisamente nos da muchísima oportunidad diagnóstica. Es una gran ventaja, ¿no? Totalmente. Él trazó un dibujo sencillo para explicarnos un examen de iguales características. El tacto rectal es incómodo, pero realmente es un procedimiento muy rápido y nos da muchísima información. Con este bosquejo, el doctor Guidelman Espalda, abdomen, las piernas y esta es la zona glútea. Nos detallará cómo se hace el tacto rectal, cuántos segundos tarda y qué tanto realmente duele. Tenemos en la zona glútea, efectivamente, canal anal, la parte intestinal y la próstata. Ahí está ubicada la próstata. Se encuentra ubicada en una parte anterior al recto. Sí. Y esto va en directa comunicación con la vía urinaria, que va a subir hasta la uretra y aquí estaría la vejiga. Usted se pone el guante. Entonces, obviamente, ¿Usted utiliza lubricante o alguna cosa? Claro que sí, usamos vaselina. ¿Tiene acá vaselina? Échesela para que la gente una entienda vez, mejor. Teniendo en A cuenta, ver, entonces usted se unta la vaselina. esto ayuda ¿cierto? muchísimo a que sea menos incómodo todo Claro. el procedimiento. Y al entrar yo puedo tocar la parte posterior de la próstata. ¿Cuánto ingresa el dedo? Realmente se ingresa hasta donde me des. ¿Ese dedo es que ¿hay 10 centímetros? Más o menos. Más o unos menos. 10, 12 ¿Y centímetros. usted qué hace con el dedo índice? Eso es un esfínter, se cierra cuando no hay necesidad de nada. Entonces se va a cerrar alrededor del dedo, pero realmente es una posición que, como le digo, es incómoda, pero es muy rápida. En este momento ya habríamos terminado el tacto rectal. Esto dura más o menos 10, máximo 15 segundos. 15 segunditos ahí con el dedo metido. Tocando, palpando. para poder saber si hay alguna zona dura. 10 segundos, tan solo 10 segundos. Esto es lo que estudiamos por años. ¿Y qué es lo que busca palpar durante ese brevísimo instante decisivo? Hay 6 posibilidades de tacto. Cuando yo ingreso el dedo a tocar, obviamente esto se hace a ciegas. Su respuesta la acompaña de otro elemento didáctico. Esa es la que está sana. Correcto, es una próstata con tejido benigno, no siento nada duro. Y en la medida que yo voy tocando anormalidades, zonas duras, por ejemplo acá, yo sé que este paciente tiene justificación de hacerse otros estudios adicionales, resonancia magnética o ir directamente a la biopsia. Por eso es que el tacto es muy rápido, porque yo tengo que saber si es normal o es anormal. La 3 aquí se siente un nódulo también, uno va identificando nódulos. La 4 es una próstata grande pero blandita. En el hombre hay 2 tipos de enfermedad. 8 de cada 10 hombres pueden tener crecimiento prostático. Es una enfermedad benigna pero con células que van creciendo, que son grandes y pueden obstruir la vía urinaria. Y la otra enfermedad, 1 o 2 de cada 10 puede hacer cáncer, que ya no son células grandes sino células malas. Son las que se tocan duras al tacto. ¿Esta es cuál? ¿La 6? Esto es una próstata que nosotros cuando la tocamos realmente sí entramos en alerta. Y es una próstata que se siente completamente anormal, completamente dura. Y este es un paciente que seguramente tiene una enfermedad que ya no solo está comprometiendo la próstata, sino se está extendiendo, que justifica la resonancia, la biopsia, y con esto hay chances de identificar metástasis o no y definir cuál es el manejo que se va a hacer. O sea, la peor próstata de esta maqueta es la 6. Sí, que está indurada completamente. Una próstata dura, pétrea se llama eso. Pétrea, sí. Y la mejor cita es la 1. Que es una próstata pequeña y muy blanda. 10 segundos, menos que un comercial de televisión, son suficientes para detectar en cuál de estos 6 niveles se encuentra su próstata, la de su esposo, papá o abuelo. Bajé la guardia. Sí. Bajé la guardia y no le puse más atención al asunto. Tal vez si Ricardo Camelo Ardila le hubiera dedicado esos 10 segundos a un examen rectal, se habría ahorrado casi 10 años de padecimiento. Fue el descuido lo que me llevó a tener el cáncer.
En diciembre de 2017, cuando tenía 58 años, su vida se fracturó al descubrir la sombra del cáncer de próstata acechándolo. Aquella tarde, Ricardo andaba disparando. Algo habitual durante ese mes para quienes dedican su vida a la fotografía. Pero aquel día, su mirada no se centró únicamente en el encargo visual que tenía entre manos. Su enfoque comenzó a distraerse por unas erupciones inesperadas que, como un mapa de alertas, En los brazos, en el estómago, en las piernas, en todo lado. se extendían por su piel. Entonces me fui para el médico a ver qué. Ricardo le mencionó que las tenía desde hacía 3 meses. Tras varios interrogantes, el médico le solicitó análisis inmediatos. Toma aire. Me mandó el antígeno prostático y estaba en 9.5, que es demasiado alto. ¿Qué es lo normal? Lo normal es 0.1. Y ahí vino la pregunta obvia. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron un examen de tacto rectal? La verdad, Ricardo solamente se había practicado uno hace 8 años, cuando tenía 50. ¿Y cuando se lo hicieron encontraron alguna anomalía? Esa vez no. ¿Estaba bien? Dijo, no, el doctor está perfecto. ¿Tiene su próstata bien? Sí, estaba bien. Si bien el examen tardó menos de 15 segundos, no le gustó. El hombre es macho. Y hacer que, o sea, que el hombre se haga una cosa de esas o que el médico le meta el dedo es inconcebible. Y me pareció como harto de aburrido la vaina y entonces decidí mejor como que dejar eso así. ¿Solo se hacía antígenos entonces? Solo me hacía antígenos únicamente. Es decir, usted bajó la guardia cuando más tendría que tener esa guardia en alto, ¿cierto? Correcto. A los 50. A los 50. La historia de Ricardo nos permite desmontar uno de los mitos más usuales y peligrosos en torno a los exámenes de próstata. Creer que con un simple pinchazo para medir el antígeno prostático es suficiente. Pues no. Los 3 especialistas que hemos consultado para este programa son enfáticos en decir que no es suficiente con esto, que hay que mezclarle al antígeno eso, el tacto rectal, para así saber cuál es el estado de su glándula prostática. Congelemos la historia del fotógrafo y rebobinemos hasta esta escena. La de los hombres de bata blanca para despejar mitos. Los pacientes deben empezar a hacérselos hacia alrededor de los 50 años. Ahora, la película corre por los pasillos oncológicos del Hospital Militar, mientras el doctor Quiroga revela verdades. Para usted, ¿qué es más confiable? ¿El tacto rectal o la prueba de antígenos? Toca hacer las dos. Y si le dicen, oiga, doc, yo solo me quiero hacer una. Se le advierte que puede tener un 20% de posibilidades de que tenga un cáncer y que ese cáncer, si llega a ser detectado únicamente por el tacto rectal, es un cáncer que va a ser más agresivo. O sea que la persona que diga, no, pero yo ya me hice la de antígenos, con eso es suficiente, está cometiendo una irresponsabilidad. ¿Hay un riesgo ahí? Sí, claro. Es como si no se hiciera nada. En esa misma línea se ubica el doctor Caicedo de la Fundación Santa Fe. Algunos pacientes dicen, no, yo solamente me hago el examen de antígeno y con eso es suficiente, no hay necesidad del tacto rectal. ¿Usted qué piensa? Si bien la inmensa mayoría de los tumores de la próstata se identifican por alteraciones en el antígeno prostático específico, hay un grupo de tumores de la próstata que no tienen ese tipo de alteraciones del examen y que solo se detectan por intermedio del tacto. Esos pueden estar dentro de los más difíciles porque son tumores tan agresivos que se alejan tanto de las células iniciales de la próstata que no elevan el antígeno. O sea, es como ese malo que se esconde muy bien. Es tan malo que se esconde bien, Es ¿no? un malo que se esconde bien. ¿Y para usted qué resulta más confiable? ¿La prueba de antígeno o el tacto rectal? Y deben combinarse porque la sensibilidad de uno o de otro llega a cierto punto, entre 60 y 70% cada uno de identificación de un cáncer de próstata. Pero cuando usted los combina los dos, la identificación llega entre un 80 y un 90%. El médico te mandó un antígeno prostático que es el PSA. Creer equivocadamente que con solo el examen de antígenos basta es un error que puede costar vidas. Y, sin embargo, es un pensamiento arraigado en muchos colombianos. Milton Bautista, 57 años. ¿Usted ya se hizo la prueba del tacto rectal? No. ¿No? ¿Por qué no se la ha hecho? Porque el médico le sugiere a uno hacerse
por sangre. ¿El de antígenos? Antígenos prostáticos. Pablo Carvajal, 56 años. ¿Antígeno? Antígeno, sí, señor. Antígeno. ¿Y cómo le fue con ese examen? No, pues que estaba bien, gracias a Dios, sí, señor. Gracias. ¿Y el tacto rectal? No, eso sí no. ¿Ese no se lo ha hecho? No, señor, no. ¿Por qué no? Por miedo. Edgar Uriza, 72 años. ¿No se lo Pero dejaría no, hacer nunca? No. ¿Nunca? No. Sí, solamente el de sangre. Retrocedamos el carrete hasta encontrar a Ricardo Camelo. Durante 8 años evitó el tacto rectal, hasta que unas ronchas en su piel lo empujaron al médico. Cuando ven que la próstata está muy inflamada, entonces me mandan a hacer la biopsia de próstata. Tras una semana, Ricardo pudo revelar sin filtro el resultado de la biopsia. No era de colores. El médico me avisa de que tengo cáncer en estadio 4 o 5. ¿De próstata? De próstata. Es muy duro porque es curioso que el ser humano, entre más años tiene, quiere vivir más. Y no haber prevenido, no ha sido juicioso con mis exámenes. Su familia lo apoyó sin condiciones, pero dentro de él siempre resonó el reproche. Yo, o sea, conmigo mismo. ¿Y qué le decía Ricardo a Ricardo entonces? Soy idiota. ¿Por qué no seguí con mis exámenes? Cambió un examen rectal anual por esto. Yo cambié esa metidita de dedo de 5 segundos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 practicantes y un médico. ¿Todos ensayaban con usted? Todos ensayaban con uno. Le meten a uno un tubo grandísimo por el ano a sacar la muestra y no le advierten a uno de que eso es como una escopeta de aire comprimido y eso se dispara por dentro y es un susto muy... El primer disparo es terrible, el susto. Y el dolor que siente uno de cada punción, eso es horrible. Es horrible, pero no hay otra salida para intentar erradicar ese cáncer. Ahora Ricardo va camino a una cirugía dolorosa. ¿Qué le espera? ¿A qué edad debe hacerse los exámenes de próstata? ¿Es cierto que si no tiene síntomas no son necesarios? Las respuestas de estas preguntas cuando regresemos. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral próstata. Regresamos. Tenía metástasis en huesos. Tenía metástasis en las partes donde él se quejaba del dolor, Sí, claro. ¿cierto? Casi entra en falla renal porque ya tenía el antígeno muy elevado, ya empezó a orinar sangre y lo meten a cirugía. De acuerdo con fuentes médicas, cada año en Colombia mueren aproximadamente 4.000 varones a causa del cáncer de próstata. Es decir, un poco más de 10 hombres al día que dejan familias rotas, hijos sin padres y esposas sin sus compañeros de vida. Una de las viudas se llama Diana Lorena Gómez. Ella es una manizaleña que vivió en carne propia el devastador avance de la enfermedad. Su esposo fue diagnosticado con cáncer en el 2005, pero muy tarde, pues ya tenía metástasis en los huesos, uno de los sitios más comunes y dolorosos de la propagación. Tras un gran esfuerzo, Diana Lorena le abrió las puertas de su hogar a Diego Bauque para compartir su experiencia y ofrecer lecciones útiles para ustedes. Así continúa esta investigación de Diego Bauque. Trate su próstata con tacto. Pero antes de entrar en la historia de Diana Lorena y su esposo, regresemos al caso de Ricardo Camelo. Él se enfrenta ahora a una cirugía de próstata. Esto fue lo que ocurrió. Fue una cirugía, una laparoscopia, que eso es solo tubos que le meten a uno, no necesitan rajarlo por ningún lado. Le hicieron la cirugía hoy, en el día, y al otro día ya para su casa. ¿La cirugía le fue bien? Sí. ¿Cierto? Excelente la cirugía. Pero la palabra excelente fue perdiendo sus píxeles con el tiempo. Solo unas semanas después, Ricardo, hoy de 64 años, comenzó a sufrir de esto. A la hora de que hacen la cirugía hacen un corte por dentro
por el conducto por la uretra. Entonces eso se forma un callo con el tiempo y se va cerrando y no permite la salida de la orina y hay muchas infecciones urinarias. ¿Porque la orina queda acumulada? Sí, queda sedimentada, o sea, se sedimenta ahí, no expulsa completa. ¿Qué toca hacer? Hacer un raspado por la uretra. Eso suena horrible. Horroroso y doloroso, no tanto lo que suena, lo que se siente. Sí. Creo que fue peor que la misma cirugía. Y la sonda se convirtió en una extensión de su cuerpo. Es de las cosas denigrantes es la sonda, porque usted se cohíbe de salir a cualquier lado, porque usted tiene que andar con su taleguito aquí de la orina colgando. Eso es deprimente, la exposición social. Ay, mírelo, mire cómo va ese. Usted con su bolsita ahí, llena de orina. Ya han pasado 7 años desde entonces. Ya no usa la bolsa. La cirugía eliminó el cáncer de Ricardo Camelo, pero no logró liberarlo de sus problemas urinarios. ¿Cuánto añora aquellos tiempos cuando orinar era como disparar en modo automático? Lo negativo que anda uno todavía con problemas en su orina, no puede uno orinar bien. Tengo que andar con mi protector porque no hay un control de esfínter completo. ¿Es una especie de pañal? Es una especie de pañal, pero pequeño, no es pañal como tal, sino es un protector como los que usan las mujeres. En el baño que lleva archivando sus derrotas íntimas, Ricardo encontró la metáfora de su día a día. Este era mi chorro antes de la orina, como orina cualquier hombre normalmente, y ahora así. Y cuando no se puede orinar, porque no hay control de esfínter, entonces así funciona. ¿Como por goticas? Sí, goticas. ¿Cuál es el consejo, don Ricardo, que usted tiene para los televidentes, sobre todo para los televidentes hombres? Yo les digo finalmente que para evitar toda esta cantidad de problemas, de sentirse uno mal con uno mismo, de hacer sentir mal también a otras personas de pronto, háganse su examen. No solamente no se basen en el antígeno, también háganlo con el tacto rectal. No tiene nada que ver, no dejan de ser hombres por hacérselo y se van a hacer mucho bien. Si tenemos un paciente... Es momento de volver con nuestros médicos. Tomen nota, lo que viene puede salvar vidas. Doctor, ¿a qué edad un paciente, un hombre, debe comenzar a hacerse los exámenes para detectar un posible cáncer de próstata? Se recomienda hacerlo desde los 50 años en la población general, cuando no hay antecedentes de nada. La primera consulta debe ser máximo a los 50 años y debe constar de un antígeno prostático y un tacto rectal. Pero si su familia es de raza negra o tiene antecedentes de cáncer de próstata o de seno, debe hacérselos antes de los 50. Pero en las personas que tienen un familiar de primer grado, o sea, hermano o papá con cáncer de próstata, esas personas deben consultar a los 40 años, porque es más frecuente en ese grupo de personas que el tumor se presente y se presente en etapas más iniciales. ¿Y por qué en raza negra tiene como esa predisposición? Sabemos perfectamente que las personas de raza negra tienen un mayor riesgo de tener cáncer de próstata, pero la causa o el gen que puede producir eso no está claramente identificado. Pero cuando usted ve la distribución geográfica, usted ve cómo puede ser una enfermedad mucho más grave en la costa Caribe o en la costa Pacífica. Y si la persona dice, oye, mi mamá sufrió de cáncer de seno, ¿eso me implica que deba practicarme la evaluación antes? Cuando hay más de dos o más familiares de primera línea con cáncer de próstata o cáncer de seno, se recomienda iniciar este tamizaje o esta evaluación a los 40 años. Así no tengan ningún síntoma los pacientes. Le voy a tomar un examen que se llama antígeno de próstata. Los chequeos de próstata no evitan el cáncer, pero sí permiten detectarlo a tiempo. Y en esa detección podría estar la diferencia entre la vida y la muerte. Si bien la mayoría de los casos se diagnostican en mayores de 65 años. El 60% de los cánceres de próstata se diagnostican entre pacientes en promedio de 65 años. Su incidencia ha aumentado en hombres menores de 50. ¿Y en qué porcentaje se está diagnosticando en menores de 50 años? Un 10%. Y en ese 10% se ubica la historia de César Gómez Estrada. Le hicieron los exámenes y ahí descubrieron pues que era cáncer de próstata.
Diana Lorena Gómez, vicepresidente administrativa del Banco Agrario, nos recibe en el silencio de su apartamento en el norte de Bogotá para hacer un gran esfuerzo y contarnos cómo ese cáncer la convirtió en viuda hace 17 años. Empezamos un noviazgo en Manizales, un ser humano espectacular, compartiendo incluso pues hobbies como el deporte, viajando, una relación súper chévere. Y en una de esas tardes de viaje por Aguadas, Caldas, el pueblito de César, el noviazgo comenzó a sazonar un ingrediente inesperado para la pareja de 39 y 30 años en ese momento. Él llevaba un año con molestias de los huesos y acá en la espalda, la parte baja, y los médicos le mandaron fisioterapia. Un año estuvo en fisioterapia. Diana, administradora de empresas, también le había notado algo extraño en las madrugadas. ¿Cuántas veces él se levantaba al baño? No, pues 1, 2, incluso hasta 3 veces. Pero pues él decía, no, eso es mejor no tomar agua, yo es que estoy tomando mucha agua. Levantarse de noche a orinar, tipo 2, 3 de la mañana, ¿eso es normal? Levantarse de noche a orinar no es normal, no es algo que hagamos todos los hombres, y lo importante es que no necesariamente se asocia a cáncer de próstata, se puede asociar a otras enfermedades de la próstata como el crecimiento prostático benigno. César Gómez, ingeniero, hizo fisioterapia durante un año. Sin embargo, el alivio nunca llegó. Tanto así que le dijo al médico, no, mándeme un examen, mándeme una gamografía, mándeme un TAC, lo que sea, pero yo no me aguanto este dolor y pues eso no es normal. Cuando Diana y César recibieron los resultados del examen, el mundo se les detuvo. Tenía metástasis en huesos. Tenía metástasis en las partes donde él se quejaba del dolor, sí, claro. ¿cierto? Sin embargo, aún faltaba identificar cuál era el tumor primario. Podía ser el tumor en pulmón, en páncreas, en hígado. Y pues, digamos que en medio de todo, el menos agresivo creíamos en ese momento era el de próstata. Días después les informaron que el tumor primario se originaba en la próstata. Cáncer de próstata y con metástasis en los huesos, justo donde ese mal suele propagarse con crueldad. El cáncer de próstata, los sitios más comunes a los que puede avanzar el cáncer es en los huesos, precisamente. Hace lesiones donde se van consolidando de una manera más, se solidifican ciertas lesiones en los huesos, lesiones osteoblásticas se llama esto. Viajaron a Medellín para iniciar cuanto antes el tratamiento, pero los obstáculos no tardaron. Casi entra en falla renal porque ya tenía el antígeno muy elevado, ya empezó a orinar sangre y lo meten a cirugía. Ante el avance de la enfermedad y la metástasis ósea, los médicos fueron claros. Con suerte, podría vivir algo más de 3 años. Una vez retornaron a Manizales, César, con el cáncer carcomiendo ya no solo su cuerpo, sino también su ánimo, le dijo esto a su novia. Pues tú estás muy joven, muy bonita, tú no has tenido experiencia en estos temas de enfermedades. Yo entendería perfectamente si tú quieres que terminemos, porque pues esto es un proceso que yo no sé cuánto va a durar, no sé si voy a vivir. Diana lo meditó profundamente. Además, pues que yo tenía una niña de 10 años, también ella necesitaba mi atención y yo sí me fui pensando ese día a la casa, sí, yo le voy a decir a César que terminemos, sí, la próxima vez. ¿En ese momento cuánto llevaban de relación? 8 meses. Diana, una mujer en ese entonces de 30 años y con una hija de 10, llevaba apenas 8 meses de relación cuando el diagnóstico les cayó como un rayo. Cáncer de próstata agresivo y con poquísimas expectativas de supervivencia. Su novio, muy consciente de esa cruel realidad, le dice a Diana, lo mejor es terminar. Y ella, una mujer aterrizada y lejana de los finales felices de telenovelas, se enfrenta entonces a este dilema. ¿Qué hacer? ¿Ejercer su derecho a tratar de ser feliz en otro espacio, en otro lugar, o apostarle al tramo final de una relación
que apenas despuntaba, ¿usted qué haría? Yo dije, sí, yo le voy a decir a César. Le voy a terminar. Sí, no, es que en realidad esto a mí me afecta y yo tengo una vida por delante, tengo una hija que también sacar adelante, yo voy a terminarle. Es que el cáncer no solo destruye células, también destiñe el amor. Es una prueba de fuego para los lazos afectivos. Pero también me puse a pensar, ¿yo cómo le voy a terminar a César? Es un hombre que se moría de amor por mí. Cariñoso, respetuoso, detallista. Y yo le voy a terminar porque tiene una enfermedad. Y me puse a pensar, ¿qué tal que la del cáncer fuera yo? Y a mí César me diga, sí, Diana, terminemos. Entonces yo me puse a pensar y dije, no, yo no soy capaz de terminarle. Yo voy a asumir esto. Y yo ya llegué a la casa de él y no fui capaz de tocarle el tema. Y él jamás me lo volvió a tocar a mí. En cambio, sí comenzaron a hablar en exceso de otro tema. Aprendí mucho porque pues yo lo acompañaba a las citas, los médicos me contaban. Y aprendió de medicinas, cirugías, cifras, de esperanza, de tratamientos, de 1000 cosas relacionadas con el ecosistema oncológico prostático. Le empezaron tratamientos hormonales, que es como una especie de castración química. Un gel subcutáneo liberaba una hormona para bajarle los niveles de testosterona. Sin embargo, los médicos les advirtieron que ese tratamiento era temporal. El oncólogo y el urólogo decía, este tratamiento le dura 3 años. Al tercer año ya tenemos que revisar qué otro tratamiento alternativo, porque las células como que aprenden a convivir con eso. Y pues en realidad ese tratamiento sí le dio calidad de vida, lo veíamos perfectamente, hacíamos deporte, viajábamos, íbamos a todas las fiestas del club, a todas las fiestas de los municipios. Eso se convirtió en un modo de vida que nosotros ni pensábamos en la enfermedad, porque lo que teníamos era el aquí y el ahora. Vivir el presente, aprovechar el aquí y el ahora, tanto que César la sorprendió con una propuesta que la descolocó. Él me decía, Nick. ¿Cómo? Nick. Nick. Entonces, Nick, casémonos. Diana le respondió enseguida. Yo no me voy a casar, yo había sido casada por la iglesia, me había separado, y yo le dije, no, yo sí, pues, casarme no. Vámonos a vivir juntos. Y me dijo, no, yo no, mi familia es súper conservadora, yo sí me quiero casar por la iglesia, además tú sabes que yo tengo una enfermedad súper grave y para mí sería el regalo más grande del mundo que tú te casaras conmigo. Y entonces César logró anular el anterior matrimonio de Diana. Y unos meses después, en mayo de 2005, escucharon decirle a un sacerdote en Manizales, hasta que la muerte los separe. Eso fue una mega fiesta, pasamos delicioso, con muchos pajecitos, la familia de él, la familia mía. Fueron felices, profundamente felices, hasta que, tras un año de matrimonio, el viejo y amargo enemigo regresó para empañar su dicha. Si en La Cenicienta la magia se rompía a la medianoche, en este cuento de amor real, el encanto duró exactamente 3 veloces y doradas primaveras. Tal cual había dicho el médico, al mes 36, el antígeno después de llevar 3 años en 0, 1. Empezó a subir. 2. No, entonces ahí otra vez la angustia, la tristeza, las células cancerígenas ya como que se acostumbran a ese tratamiento y entonces empezó tratamiento de quimioterapia. ¿Y cómo le fue a César con las quimios? No surtió el efecto que se necesitaba. Y entonces les hablaron de radioterapia. En la última radioterapia sí empezamos a ver que empezó a retener líquidos. Tuvimos que mandarle a hacer ropa para las piernas porque se inflamaron. O sea, un pantalón no le entraba. O sea, una pierna era como sí, ¿qué? No, gigante.
¿En de este serio? tamaño. Sí. Diana, ¿qué tanto puede cambiar la vida sexual de una persona que está enfrentando el cáncer de próstata? Pues evidentemente sí cambió porque primero el tratamiento químico es como suprimirle la libido, bajarle el deseo sexual. Entonces, pues a eso se le daba manejo. Sin embargo, pues la prioridad nunca fue, la prioridad fue su bienestar. La enfermedad nunca se fue, solo durmió durante 3 años y ahora regresa para atacar con fuerza a Diana Lorena y su esposo. No se vayan. Ya empezaron también a ser más frecuentes los dolores de la metástasis en huesos. Es uno de los cánceres más dolorosos porque uno no soporta ni siquiera como el roce, una arruga en la sábana o en la almohada. ¿Le dejaron una sonda? Sí, yo tengo sonda. Esta es la sonda. Eso es una sonda. Aquí va conectada a la otra manguera que es larga, Sí, que es como tanto así, sí. para que alcance a bajar acá la bolsa. Para muchos hombres, la próstata es tema de chistes por la naturaleza del procedimiento para detectar si hay riesgo de cáncer. Pero para médicos, pacientes y familiares es una cuestión de suma seriedad. El cáncer también se alimenta de mitos, como aquel que dice, si no hay síntomas, no hay peligro. Hace poco, Diego Bauque conoció a Jesús Antonio Suárez. Él creyó ese mito, hasta que su diagnóstico lo enfrentó a una realidad cruel. Pero recordemos que hay hombres jóvenes como César Gómez que también son atacados por esta mortal enfermedad. ¿Cómo fue su lucha y la de su esposa Diana contra esta enfermedad durante sus últimos días? Así concluye la investigación de Diego Bauque. Trate su próstata con tacto. César Gómez se encontraba en un callejón sin salida. El tratamiento hormonal de 3 años había llegado a su fin. La quimioterapia no había dado resultado y ahora la radioterapia le provocaba retención de líquidos. Ya empezaron también a ser más frecuentes los dolores de la metástasis en huesos. Es uno de los cánceres más dolorosos porque uno no soporta ni siquiera como el roce, una arruga en la sábana o en la almohada. Los opioides que le suministraban eran tan potentes que, según esta manizaleña, su esposo fue perdiendo el contacto con la realidad. Nunca se enteró que se iba a morir porque ya con ese manejo de los opioides cada vez era menos lúcido. Incluso había momentos que no me reconocía. Y así, sumido en ese vaivén de ausencias y lucidez, logró sostenerse hasta el 14 de octubre de 2007. Ya lo empecé a sentir como con dificultad para respirar y así fue como un edema pulmonar y ya dejó de respirar como a las 3:40 de la tarde. Yo, pese a que tuve 3 o 4 años preparándome para eso, uno hasta el final guarda la esperanza, pero al final uno dice, no, si es mejor que como que César no sufra más. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuentemente diagnosticado entre los varones. Entre los varones. Sí, acá en Colombia. Sí, es más de 50.000 casos realmente los que tenemos diagnosticados, que se llaman los casos prevalentes de cáncer de próstata en este momento, y realmente pueden llegar a ser 65.000 o más. ¿Es el cáncer más mortal entre los hombres en Colombia? Es la segunda causa de muerte en cáncer. Y en parte por los mitos. Puede uno quedar descaderado o que le gusta esa vaina o alguna así. Son chistes que realmente desestimulan el tamizaje o la detección temprana del cáncer de próstata, y pues realmente ver un paciente con un cáncer de próstata metastásico por una detección tardía o por no querer hacerse un tacto no es nada chistoso. Chistes y mitos que aún pululan, como ese de creer que si no hay síntomas no hay necesidad de hacerse exámenes de detección. ¿Por qué no se lo mandaba a hacer? Pues como no he sentido nada, ¿para qué? Sí, no ha tenido ningún síntoma. Nada. En Fusagasugá, Antonio Suárez tampoco sentía mayor dolor. Es más, siempre se ha visto como un hombre rebosante de salud. Yo, por lo que he sido deportista,
y he sido muy fuerte para los dolores, para lo que sea. Y tal vez por eso no le prestó mucha atención a esta anomalía. Pues yo no recuerdo haber sentido dolor, lo único era el chorro, muy mermado. No orinaba como orinaba antes, que como dicen uno hace el arquito. Este cerrajero de 79 años cuenta que siempre fue juicioso con el examen de antígenos prostáticos, pero al tacto rectal no le quiso entregar la llave de ingreso. Y, con el tiempo, sus problemas urinarios fueron agravándose. Yo me acuesto a las 10 de la noche, pero a las 11:30, 12 ya me está despertando la vejiga. Y así toda la noche. ¿Cada cuánto? Me levanto por ahí cada 3, 4 veces en la noche. Solo así visitó al médico. Y lo primero que le ordenó fue el examen que siempre había evitado. Con el examen rectal me descubrieron que tenía la próstata muy crecida. La próstata, que es la de arriba, se crece y oprime la vejiga, principalmente oprime el paso donde sale la orina. Entonces, que tenían que operarme. La operación, en agosto del año pasado, tenía un fin: frenar el avance silencioso de esta enfermedad. En el momento tengo el cáncer de próstata. Confiesa que aquella cirugía no obtuvo los resultados que él ansiaba. Para reducir el tamaño nomás, pero resulta que se ha vuelto a crecer. Ahora fue peor porque andar uno con esa sonda. ¿Le dejaron una sonda? Sí, yo tengo sonda. Esta es la sonda. Eso es una sonda. Aquí va conectada a la otra manguera que es larga. Sí. Que es como tanto así. Sí. Para que alcance a bajar acá la bolsa. Sonda y bolsa. ¿Y dónde carga la bolsa? Por aquí amarrada. Es una bolsa de 2000 centímetros de orina. Hoy ya no carga el estorbo de la bolsa, pero su salud sigue en vilo. Me enfermé porque la orina me contaminó la sangre, se me quedaba la orina ya. Don Antonio necesita otra cirugía de próstata para atacar su cáncer y volver a aquellos tiempos cuando la llave de su vejiga no permitía fallas ni fugas. Yo a mis 79 años regresé a la niñez porque la orina no me da, prácticamente no la puedo controlar. Además de los problemas urinarios, todo hombre debe estar atento a estos síntomas. Pacientes que vengan orinando mal. ¿Qué es orinar mal? Que se levanten en la noche. Hoy ha aumentado su frecuencia de levantarse en la noche. Sí. Entonces no pueden dormir bien, están cansados al otro día. Paciente que tenga orinadera en el día, paciente con incontinencia en hombres, paciente con sangre en la orina, paciente con sangre en el semen, paciente con dolor al orinar. Y entonces uno le da manejo a ese síntoma, pero también va evaluando la posibilidad de que esté cursando o con un crecimiento prostático, que es muy común. Cada noche en vela, cada gota que se escapa, gotea y gotea, cada mirada baja de vergüenza, cada súplica silenciosa por más tiempo. Quiero continuar viviendo. Todo ello carcome la conciencia de Antonio Suárez y Ricardo Camelo. Y en medio de esas penas, ambos reconocen con amarga lucidez una falta. Carecieron de tacto para tratar su próstata. El error que creo que cometí fue no haberme hecho el examen prostático. ¿El tacto rectal? El tacto rectal. Bajé la guardia y no le puse más atención al asunto, entonces por eso llegamos a lo que llegamos. Pero el caso de César Gómez escapa a cualquier reproche por descuido. La muerte lo alcanzó a los 41 años, lejos de esas edades preventivas que recalcan los urólogos. Años después, la viuda fue hallando las piezas faltantes para descubrir una posible razón. César muere y a los 2 años muere la hermana por un melanoma de piel. De otro cáncer. De otro cáncer. ¿La mamá? Y la mamá también falleció de cáncer, pero pues ya hace 5 años. ¿De qué tipo de cáncer? De seno. Llevamos casi 1 hora dándole vueltas al tema de la próstata, pero ¿usted, en serio, sabe para qué sirve? ¿Uno puede vivir sin próstata? Sin problema. ¿Y entonces ¿para qué sirve la próstata? Para formar el semen. O sea, una persona que le retiran la próstata ya no pierde el semen. Ya no tiene semen. No tiene semen. Tiene erecciones. O sea, ya no puede embarazar. Para tener erección no puede embarazar.
no puede embarazar. Pero bueno, una persona ya a esa edad, pues usualmente no es tan... ese es el menor de sus problemas cuando le diagnostican un cáncer de próstata. Una idéntica sombra persigue la vida de los tres. Pero más allá del dolor, les late un propósito: desnudar sus intimidades y enfrentar los prejuicios que un día los paralizaron, con la esperanza de convertirse en un espejo incómodo, donde otros puedan reconocerse a tiempo y salvarse del avance silencioso de la fatalidad. El cáncer de próstata tiene un alto índice de curación si se detecta a tiempo, y si bien a veces avanza en silencio, préstele mucha atención a estos síntomas: dificultad para orinar o flujo débil, deseos de orinar en medio del sueño, dolor prolongado en la parte baja de la espalda, cadera o pelvis, sangre en la orina o semen o disfunción eréctil repentina. Un consejo: hágase el examen a tiempo.